Te doy la bienvenida al podcast de Innocavi, donde hablamos con personas relacionadas con el mundo de la innovación, la empresa y el marketing online. Mi objetivo es ayudar a tu empresa a que cree una nueva línea de negocio, a que innove de una manera ágil y práctica, aplicando creatividad, Lean Startup y las estrategias de marketing online que emplean las startups más ágiles de Internet. Si necesitas ayuda para crear una nueva línea de negocio en tu empresa, formación o asesoramiento, contacta conmigo en innocavi.com. Y además, si tu web no funciona como esperas y buscas un gran hosting gestionado que mejore el rendimiento, te recomiendo SiteGround, porque ofrecen hostings especializados en WordPress, tienen más de 2,8 millones de webs alojadas y además tienen un soporte 24 horas que te ayuda a solucionar cualquier incidencia. Recomendable tanto para usuarios técnicos como para aquellos que solo necesitan saber que tienen una web en WordPress. SiteGround es el hosting de confianza y ahora ofrece un 80% de descuento y dominio gratis con planes desde 2,99 euros al mes. Además, en las notas del programa encontrarás un regalo para los oyentes del podcast de Innocavi, un ebook gratuito descargable sobre cómo lanzar un negocio online con WordPress, que estoy convencido de que te gustará y te ayudará un montón. Y ahora sí que ya pasamos al contenido de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Manuel Mas, de Mundo Alfombra, una empresa familiar donde venden alfombras en Internet desde Crevillent, espero haberlo pronunciado bien, luego Manuel me corregirá, que es la ciudad de la alfombra. El caso de la empresa es curioso y lo trataremos en la entrevista porque Manuel no es el fundador de Mundo Alfombra, sin embargo en 2007 se hicieron cargo del negocio, lo transformaron, ampliaron catálogo y la evolución ha sido muy buena desde entonces. Así que con Manuel hablaremos de emprendimiento, de cómo transformar un proyecto, de hacerlo crecer, hablaremos también de e-commerce y de ventas por internet, de trato con clientes y mucho más que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Manuel y muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas Alfonso, yo encantado de estar aquí y de nada, comentar pues mira, cosillas, la vida de Mundo Alfombra y todo lo que he dado de sí. Has dicho muy bien Crevillent, es así. O sea, sí, mucha gente conoce también como Crevillente, lo que pasa es que hace años ya dijeron, no, mira, se va a llamar Crevillent y ya está. Tiene sus razones también en cuanto a su origen, ¿no?, del nombre, pero sí, aquí en Alicante, la provincia de Alicante estamos y es eso, es la ciudad de la alfombra. Pues mira, la mayoría de alfombras en Crevillente, aunque hay también, se fabrican aquí en Crevillent, pero también hay otras zonas, obviamente, pues la zona de Alcoy con Centaina u otras zonas también donde también se fabrican, pero la mayoría, digamos, y referencia en España, pues es Crevillent. Y nada, aquí estamos. Vale, pues perfecto. Si te parece, Manuel, ponnos un poquito en contexto, pues hay personas que nos están escuchando y no te conocen. Cuéntanos brevemente quién eres, un poco tu trayectoria profesional, lo que nos quieras contar, y luego ya entramos un poco más en detalle de qué es Mundo Alfombra, cómo nació, cómo creció y cómo evolucionó. Pues mira, muy sencillo. Yo soy un crevillentino que nació aquí y aquí sigue viviendo en Crevillent. Estudié en su día, porque me gustaban mucho pues los ordenadores y trastear con las maquinitas y demás, ingeniería informática aquí en Alicante, en la Universidad de Alicante. Luego me hice, eso, en cuanto a formación, me estudié después un máster en ingeniería web a través de internet en la Universidad de La Rioja, y también otro máster a nivel de marketing digital y community management, entonces, redes sociales y demás. Estamos hablando, pues eso, de principios de los 2000 en la carrera. Y pues alrededor de 2010, 2011, tanto el máster de ingeniería web, porque ese mundo de internet pues a mí me gustaba, y ahí ya estaba con Mundo Alfombra, que luego lo comentaremos, y todo el tema de redes sociales, marketing digital y demás, que veía que era un mundo que me gustaba y que también, pues oye, esa formación entonces, estamos hablando hace 15 años, pues eso, 12, 15 años, tampoco había mucho y realmente pues uno de los primeros másters o no recuerdo, o expertos o similares de títulos así como relacionados de formación de redes sociales y de marketing digital, pues me metí por ahí porque creía que era lo mejor precisamente para el negocio y porque me gustaba ese mundo. Desde aquellos años, pues yo, al acabar la carrera, pues incluso monté una empresa con unos amigos de Crevillent de temas de páginas web. Estamos hablando de fines del 2006, 2007.
diseño gráfico, ordenadores, etcétera, todo lo que tenía que ver con, al final, con un poquito con mezcla de todo, ¿no? Sí. Hacíamos cosas, no ganamos un duro, ganamos algún cliente, pero la experiencia de montar, pues eso, al final una pequeña empresa. En su día, pues también te la llevas y al final es un aprendizaje, es decir, gestionar esto, buscar algún cliente, hacer pues lo que necesita un cliente en base a lo que conoces tú, que era pues diseño gráfico, no sé, trabajos de impresión, arreglo de ordenadores, páginas web para inmobiliaria o para otro cliente, da igual. O sea, al final era lo que hiciera falta, hasta vender ratones y tarjetas gráficas, o sea, lo que hiciera falta. Y a partir de ahí, pues, fui dando algunas vueltas, trabajando, por ejemplo, trabajando en banca, como cajero temporal en una ETT, mientras, pues eso, tenía a lo mejor la otra empresa. Empezamos con Mundo Alfombra, digamos, a partir de ahí de 2007, que luego hablaremos. Y nada, empecé a trabajar durante unos años a nivel de sistemas informáticos. Pues yo, al estudiar informática, pues bueno, ya iba por ahí. Estuve trabajando en una clínica, estuve trabajando en un hospital, de aquí de referencia de Crevillent y Elche, en el Hospital del Vinalopó, durante 3 años. Y ahí fue cuando dije que ya no me quería dedicar a ese mundo más técnico, ¿no? Más de sistemas, de informática o de atención al usuario, quería dejarlo. O sea, yo eso ya... Digo, mira, y el mundo que me gusta es el de Internet, es el de hacer estas cosas en Internet. Tenía ya Mundo Alfombra en marcha, obviamente. Y ya estaba también mi hermano Antonio más metido también en el proyecto, así como mi padre. Habíamos crecido y digo, creo que por aquí hay que dedicarle un poquito más de tiempo, ¿no? Y sobre todo, intentar aprender más de ese mundo más digital, más de negocio electrónico, más de e-commerce, y que tenía que ir por ahí. ¿Y qué hice? Pues empecé a trabajar para otras empresas de sus departamentos, digamos, de marketing digital. Trabajé en Padel Nuestro durante un año, llevando toda la parte de SEO y poniendo orden, digamos, en marketing digital. Estamos hablando del 2014. Padel Nuestro ahora son unos bestias y joder, les tengo un cariño enorme. Yo estuve allí un año digamos, en Alcantarilla, en su sede, digamos, y crecieron mogollón a partir de ahí. Y yo estoy encantado. Y estuve un año ahí, vamos, encantadísimo de su gente. Trabajando el SEO hicimos pues que creciera la visibilidad de las webs una burrada. Empezaron a vender como locos y con varias tiendas online y demás. Entonces eso me gustó muchísimo. Yo quería seguir trabajando por ahí. Me vino la oportunidad de trabajar en Solvia, en su momento en Alicante. Estuve allí también unos 3 años. Y llevando toda la parte de portales web, captación de usuarios a nivel de web, también tocando temas de SEO, todo eso en el departamento, digamos, de marketing digital de lo que era la inmobiliaria de Sabadell en su momento, Solvia, y trabajando en Alicante. A partir de ahí me surgió la oportunidad de llevar un departamento o todo lo que sería el equipo de marketing digital en una empresa de suelos para el gimnasio. Habéis visto el cambio de una inmobiliaria a suelos para el gimnasio, que era Pavi Gym, que siguen ahí dando guerra. Me gustó el proyecto, me gustó la propuesta en su día y estuve trabajando también con ellos un par de años. Me puse en forma porque al final ellos hacían solo para el gimnasio, pero también tenían un software deportivo, tenían un sistema de entrenamiento que a mí me flipaba porque era sin máquinas, o sea, como en un gimnasio sin espejos, o sea, lo que está habituado a la gente, que era Prama. Y vamos, yo pasé de no hacer ejercicio lo que era pues salir a correr de vez en cuando y jugar al fútbol el fin de semana, pues a entrenar varias veces por semana y en Prama. Y ahí me di cuenta también a nivel personal lo importante que es el deporte, ¿no? Y luego la buena alimentación también como para trabajar mejor también. Sí, sí, sí. Y después de conocer ese mundo, más B2B también realmente, porque era muy B2B y también internacional, me vino el cosquilleo de la parte agencia y estuve trabajando para Tres Tigres, una agencia de aquí de Alicante también. Precisamente, y digamos también por algo muy importante, que era el trabajo en remoto. Estamos hablando de febrero del 2020. Me fui de mi gym en febrero del 2020 y al mes, que yo iba a trabajar en remoto varios días a la semana, pues al mes llegó COVID y nada, pues pasé a trabajar en remoto a tiempo completo, digamos. Lo que pasa es que ahí ya era con una condición, y eso
venía ya, digamos, con ese plan que tenía yo en la cabeza de al final dedicarle más tiempo también a Mundo Alfombra, porque en esos años estuve trabajando precisamente más para terceros que para Mundo Alfombra, aunque yo combinaba los dos. En una época que no tenía tampoco hijos, hasta 2017, digamos, podía más o menos combinar el trabajo sin problema, el negocio funcionaba, podías tener, pues eso, trabajando el fin de semana o en otros momentos, pues siempre podías llevar ciertos puntos del negocio, porque claro, el negocio también al final crece. Y al ir a trabajar a 3 Tigres era con una de las condiciones, digamos, de trabajar en la agencia, que aparte para mí me vino muy bien para conocer precisamente esa parte de agencia que no había tocado todavía, más pura, y de gestionar, pues esos clientes, trabajar para clientes, ver cómo funcionaba una agencia y demás. A mí me interesaba, la parte del remoto me interesaba mucho más, y luego era precisamente el poder dedicar una parte del día a Mundo Alfombra, porque no era trabajar a tiempo completo, digamos, como para esta agencia. Y con el tiempo lo que vi es que, mira, la pandemia, que luego comentaremos, que en un principio nos dio a Mundo Alfombra fuerte en las primeras semanas, que no sabíamos dónde iba a ir el tema, pues luego lo que hizo fue precisamente lo que pasó a muchos e-commerce, que hizo crecer la venta por Internet, hizo crecer esa masa crítica de gente que empieza a buscar y empieza a comprar por Internet. A Mundo Alfombra le fue bien, crecimos respecto a 2019 bastante. Y lo que hice al final fue ir reduciendo precisamente los tiempos de trabajar para la agencia hasta que al final, desde hace año y medio largo, estoy a full con Mundo Alfombra solo, con mi familia, digamos, con el equipo de Mundo Alfombra y con algunos clientes que sí que llevo de marketing digital, que es lo que, pues eso, combino una parte de agencia, digamos, con clientes, que no son muchos, son 2, 3 clientes en marcha con alguna cosa puntual aparte que pueda haber, y el resto de tiempo dedicado al e-commerce, con Mundo Alfombra, Alfombras a la Carta, que es la otra tienda que tenemos, y a mi familia, que también, porque al final tienes dos peques y ellos también tienen su atención y hay que dedicarles tiempo. Vale, pues si te parece, ponnos un poquito en contexto de qué es Mundo Alfombra ahora y luego entramos un poco a todo ese recorrido de cuando entrasteis vosotros en Mundo Alfombra, sí, que era un proyecto anterior, y nos cuentas un poquito esa parte, pero ponnos un poco en contexto de qué es ahora Mundo Alfombra y luego volvemos al inicio. Pues es muy fácil. Mundo Alfombra es un e-commerce, o sea, mundoalfombra.com en este caso es un e-commerce de alfombras, de todo tipo de alfombras, o menos de la selección nuestra, digamos. Tenemos un catálogo de 1000 referencias aproximadamente. O sea, 1000 referencias, que no quiere decir que sean 1000 modelos, porque al final cada referencia tiene sus modelos, o sea, el nombre de producto, pero que luego tiene varios colores o varias medidas, etcétera. Entonces, incluso además nosotros hacemos productos a medida, con lo cual podríamos combinar algún modelo y podríamos sacar miles de combinaciones del mismo modelo, ¿no? De la misma base o colores distintos con distintos acabados, etcétera, que hacemos nosotros personalizadas a medida también en Mundo Alfombra. Vendemos modelos acabados, es decir, tenemos nuestro proveedor, que generalmente son de Crevillent, que son fabricantes de aquí. Por eso movemos la alfombra también de Crevillent, de otros sitios y lugares también, porque no todo se consigue en Crevillent, es imposible. Pero el producto de calidad que movemos a nivel que ya está acabado, pues la gente ve, coge el modelo, digamos, lo compra a la medida que le viene bien, medida acabada, pues el rollo está aquí, se vende, se envía y arreglado. Y luego tenemos las alfombras a medida, que lo que se suele hacer son rollos, digamos, más largos, de varios anchos, 2, 3, 4 metros por 20 metros, eso lo tenemos almacenado y con varios colores, pues cogemos, este cliente que quiere esta medida por esta, al centímetro, ¿no? Y es una de las cosas que hacemos nosotros que no todo el mundo hace, o que más bien casi nadie hace en Internet, que es poder hacerte la alfombra a la medida exacta que tú necesitas para tu casa. Y eso lo hacemos nosotros, tardamos unos días en prepararlo, cortarlo, acabarlo y tal, pero claro, lo permitimos hacer a través de nuestra web de mundoalfombra.com y de alfombrasalacarta.com, que es como la hija de Mundo Alfombra, que solo hace alfombras a medida. Es también como un poquito más a nivel profesional, aparece también por ahí, ocupamos también espacio en las SERPs y demás para varias búsquedas, para el mismo tipo, digamos, de alfombras, pero es exclusiva de alfombras a medida. Y nada, pues es eso. Son esos dos negocios. Al final la empresa mueve esas dos tiendas y nos hemos movido este año, o sea, este año no sé si creo que lo superaremos
creo que crecemos alrededor de un 10%, no sabemos ahora mismo, pero superamos ya el $500,000 de euros hace poco, o sea, hace el año pasado, digamos, de facturación tranquilamente. Esperamos seguir creciendo este año también. Hemos añadido también la venta en marketplaces que no teníamos hasta hace un año, que empezamos con uno y hemos aparecido en varios. Vamos a ver también cómo funciona. Y nada, pues eso, esa es nuestra idea. Mandar la alfombra, digamos, donde quiera la gente. Sobre todo vendemos en España y en Portugal por el tema de transporte, porque a veces son piezas que no es fácil mandarla más allá de los Pirineos. Pero también nos vienen pedidos de fuera y hemos enviado pues prácticamente a todas partes del mundo. Sudamérica, Estados Unidos, en Europa prácticamente a todos lados, a todos países. No es un gran porcentaje de las ventas, más bien es algo residual, puede caer algo de vez en cuando, pero sí que hemos enviado a todos estos sitios. Y nada, tanto a nivel particular como profesional. A nosotros nos viene cliente que desde su casa necesita una alfombra para su habitación o para su salón, como el profesional que está haciendo un proyecto de decoración o de interiorismo y necesita algo muy especial o, no sé, o muchos más metros o a nivel de moqueta o de diseño especial para algún proyecto, y nos vienen de todo tipo de estudios o de nivel profesional, arquitectura, decoración, e incluso empresas de mantenimiento, etcétera, que le hacen trabajos para otros y nos piden también producto. O sea que nada, estamos abiertos a todos. Vale, pues cuéntanos un poquito eso, cómo empezó Mundo Alfombra. Cuéntanos un poco ese recorrido que creo que es interesante y luego vemos un poco cómo ha crecido la empresa, si habéis incorporado, pues no sé, gente de diseño, gente de calidad, gente de fabricación. Cuéntanos un poquito el inicio y luego vemos la evolución. Pues mira, aquí voy a empezar en dos puntos, porque Mundo Alfombra empezó en 2001. Mundo Alfombra la crearon dos personas, un crevillentino y un ilicitano de Elche, dos amigos ellos, además se llamaban igual, se llamaban Antonio, y uno de ellos, el de Crevillent, digamos, era amigo nuestro, o era bastante conocido. De hecho, yo fui al instituto, digamos, también muy cerca de uno de sus hijos. Él tenía un año más, pero nos conocíamos, jugábamos al fútbol, a la consola, etcétera, ¿no? Y este hermano mayor, digamos, que era Antonio Sánchez, el que empezó, digamos, con el otro socio, tuvo la idea en el año 2000 de montar una tienda de alfombras por internet. Era muy emprendedor, le gustaba el mundo del emprendedurismo y crear cosas, ¿no? Y empezó con una tienda. ¿Qué pasaba? Que en ese momento mi padre, mi abuelo, tenían su empresa de alfombras. Y en ese 2001, digamos, empezó a ser cliente Mundo Alfombra de la empresa de mi abuelo y de mi padre. Mi padre en su empresa fabricaba alfombras de fibras vegetales. Se dedicaba a alfombras de coco, de sisal, de yute, felpudos, etcétera. O sea, tenía ese nicho, ¿no? Dentro de las alfombras de fibras vegetales. Luego, aparte, pues tienes las de lana, acrílicas, etcétera, que hacían otro tipo de empresas. Y claro, ese tipo de producto pues era atractivo, era el único fabricante que había aquí en Crevillent que hacía este tema y formó parte, digamos, pues casi de partida, digamos, de los productos que ofrecía Mundo Alfombra en su momento. Estamos hablando de una página, pues imagínate, estaba programada en ASP, optimizada para Internet Explorer 640 por 480 píxeles y bueno, avanzada a su época porque te permitía carrito de compras, o sea, tenías tu catálogo, etcétera, porque yo luego eso lo vi en 2007. Pero bueno, ellos empezaron con el proyecto. ¿Qué pasa? Que con el paso de los años, pues también ese proyecto funcionaba a base de Google AdWords cuando empezó Google Ads a funcionar, 2002-2003, con publicidad en alguna revista, etcétera, y todo demás, pues iba llegando algún pedido de vez en cuando. ¿Qué pasa? Que al final, por temas profesionales, ninguno de los dos socios al tiempo, estamos hablando ya del 2006, vamos, llevaba la tienda, digamos, como un par de años, pues ahí. Es decir, si cae algo, lo gestionaban de esa manera, no podían atenderlo tampoco, uno se dedicaba a la docencia, el otro también a nivel profesional, pues no podía dedicarle tiempo. Y casualidad que la empresa de mi abuelo, pues cerró. En una época de crisis, a principios de los 2000 y demás, no se pudo reestructurar. Pues al final lo que pasa también con las empresas, que si no funcionan, pues con el tiempo, y si no se puede arreglar y el mercado estaba mal, pues la empresa cerró. Con lo cual, pues en este caso, la empresa de mi padre pues, ya no existía.
claro, el conocimiento, la relación con los proveedores en Crevillente y demás, pues estaba ahí. O sea, mi padre se llevaba muy bien con los fabricantes, conocía el mundo del textil. Y uno de los dos socios, Antonio Sánchez, pues lo comentó a mi padre. Dice, oye, tú que conoces este mundo, tienes un hijo informático que seguro de esto sabe llevarlo, ¿no? Ya, metiéndome a mí. Y que leches, pues tienes material, porque claro, al final te queda material también, digamos, heredado, ¿no? del cierre, de verdad, esto sí. Hay almacén aquí, esto hay que venderlo también. Y luego, la parte que te toca, pues habrá que darle salida. Pues dices, oye, ¿os interesaría a vosotros llevar el proyecto? Y nada, entonces llegamos a un acuerdo con ellos. Ellos no querían seguir con el proyecto, pues digo, pues hacemos nosotros cargo. Digo, si tú, comentando, digo, pues tu hijo es informático, esto seguro que sabe llevarlo, sabe arreglarlo y sabe tal. Digo, pues vamos para adelante. Digo, total. Mi padre también, si no es obviamente por él, se atrevió y lo decidió, hicimos un esfuerzo y nada, empezamos a llevar Mundo Alfombra en ese 2007, en principio de 2007. Hasta lo que es, pues hoy, una evolución al final con el tiempo de crecimiento, de cambio de plataforma de venta, de aprendizaje también a nivel de marketing, obviamente, para hacerla crecer, ampliación de catálogo, relación con más fabricantes, ampliación de posibilidades, digamos, de en base a productos, pasar de trabajar en pijama en casa, como quien dice, y ir a buscar al del transporte para mandarle los rollos, ¿no? o los bultos que enviábamos a pues trabajar en una nave y poder fabricar ahí o acabar, digamos, productos, como ahora mismo. Pues una evolución bastante potente al final, que ha ido con el tiempo, o sea, es decir, que de la noche a la mañana no ha sido tampoco, pues al final sí. De 2007 a 2023, pues ya a lo tonto, ya son 16 años ahí dando guerra, claro, con un crecimiento sostenido. O sea, y en 2007, cuando os hacéis cargo de la web, tu padre y tu abuelo ya no tenían la fábrica y tirabais de proveedores cercanos, entiendo. Claro, o sea, ahí empezamos nosotros con las relaciones que ya existían, digamos, por parte de Mundo Alfombra, ¿no? Con los proveedores, que al final, pues es lo que hay. Aquí hay 4 o 5 empresas más potentes, luego se ha reducido, hay 2 o 3 proveedores. Con esa relación que ya teníamos, que nosotros conocíamos al final por el mundo de la alfombra, pues en este caso mi padre con buena relación también con todos ellos y demás, porque además no se llevaban mal porque como no eran competencia, digamos, con el mismo tipo de producto, pues nada, volvimos a hablar con todos ellos, oye, vamos a nosotros seguir con el proyecto, vamos a darle este nuevo aspecto o este nuevo enfoque y nada, pues seguimos trabajando con ellos. A partir de ahí, pues obviamente tuvimos la oportunidad de colocar también ese producto que nos había quedado, digamos, en el almacén o la parte que le correspondía, digamos, a mi padre para darle salida, con lo cual era pues una manera de decir, mira, pues tenemos aquí unas piezas, podemos trabajarlas, vamos a ver si podemos darle salida en internet a todo esto, porque al final, pues, si no es producto que se pierde y al final es un dinero que puedes aprovechar, ¿no? Y nada, y ese fue ahí el principio, digamos, de Mundo Alfombra, vale, con los acuerdos que existían y el producto que teníamos. Vale, ¿y cuáles crees que fueron las claves de ese cambio en la página web y esa, digamos, principio de evolución? De coger un proyecto que más o menos estaba estancado y, bueno, pues por lo que dices tampoco se estaban forrando con ese proyecto, ¿no? A coger y darle un empujón. ¿Cuáles crees que han sido las claves o los empujones más importantes en esa época? Pues mira, en 2007, 2008, la venta por internet todavía sería un poquito difícil. O sea, que la gente soltara la tarjeta de crédito, digamos, para pagar era complicado. La ventaja, digamos, que teníamos respecto a otros es que a nivel de alfombra no había mucho. Los grandes me refiero a, pues tenía presencia el Corte Inglés, poquito más. Así a nivel de internet había competencia, habían 2 o 3 tiendas más. Entonces la gente que empezaba a buscar por internet no lo tenía difícil para encontrarnos a nosotros o algún otro proveedor que vendiese alfombras. El hecho de ser de Crevillent ya llamaba la atención y luego pues la atención también telefónica, el conocimiento del producto de quien llamaba en ese momento cuando captábamos ese tráfico, que entonces pues era poquito, pero claro, al no haber mucha tampoco competencia inicialmente especializada, pues siempre salía la oportunidad de, oye, te llamaban, es total, daban más confianza y entonces funcionaba.
El problema también que había es que la evolución, o sea, Google, por ejemplo, estaba evolucionando, como buscador se usaba mucho, pero la web pues no estaba todo lo preparada, digamos, para SEO. Lo que pasa es que nosotros, como trabajamos ya Google Ads desde hacía varios años, pues siempre teníamos esa presencia ahí y Google Ads nos ayudó mucho a nivel de venta. De hecho, fluctuaba mucho cuando dejábamos de usar Google Ads en su momento, perdón, con unos CPCs más bajitos a lo que son ahora, ¿vale? Pero a nivel de SEO todavía estaba flojita. Entonces, el cambio vino a partir de yo aprender, de hecho, qué narices era el SEO y cómo podíamos aprovecharlo. Hice varios cambios en la web a nivel de, pues eso, de contenidos, de textos muy finos, no de plataforma, lo que me permitía la plataforma, hasta que conocí PrestaShop en su día, ya 2011, y hicimos el cambio. Y ahí es donde realmente empezó a nivel de SEO a crecer Mundo Alfombra y no solo SEO, sino ya de facturación. O sea, claro, me trajo un crecimiento de visitas que empezó a notarse muchísimo respecto a competidor, respecto a otros años anteriores y demás. Pudimos reducir la inversión en AdWords, notamos ese crecimiento también de búsquedas en Internet y la verdad es que fue un cambio brutal simplemente por el cambio de estructura de la web. Las categorías de cada uno de los tipos de alfombras y demás nos dieron una visibilidad en Google a través por las búsquedas de la gente que no habíamos tenido antes. Y ahí fue donde empezó a despegar a nivel digital y a nivel de visibilidad, a nivel de facturación Mundo Alfombra. Desde muy poquito, o sea, tampoco no era una locura. De hecho, veníamos en ese 2007 de facturar 20.000 euros o algo así. Pero claro, ya veías que el proyecto estaba despegando y que entonces ya, a partir de ahí fue cuando ya pensamos, decir, esto igual hay que dedicarle más tiempo y no sea un side project ahí que estamos teniendo medio a un lado, sino que igual hay que dedicarle un poquito más de esfuerzo. Vale. O sea que todo el tema de categorías fue importante porque entiendo que entonces también teníais un montón de productos, vamos, que no eran 5 productos y 3 categorías, sino que sí, en alfombra supongo... unos 200, 250, pero lo gordo ya vino a partir de ahí. Claro, empezamos a ampliar catálogo también, empezamos a dividir en esas categorías, cosa que a nivel de búsquedas pues empezamos a posicionar las primeras posiciones, eso, alfombras modernas, no sé, baratas, alfombras de lana, alfombras clásicas, que antes no aparecíamos y claro, empezamos a captar ahí atención y ahí eso se notó bastante. Vale, ¿y qué más canales empleáis? Aparte del SEO de Google Ads, no sé si empleabais, yo qué sé, email marketing o... Bueno, en 2011 ya estaban Facebook y tal, quizá también. Cuéntanos un poquito qué otros canales de marketing habéis empleado y cuáles empleáis ahora. Pues mira, en su momento la mejora a nivel de SEO y SEM desde el principio. Digamos, el proyecto lleva trabajando con Google AdWords pues desde que apareció Google AdWords. Y con la aparición de las redes sociales, sobre todo ya el uso en España un poquito más, pues eso, más penetrado ya en la gente, hicimos nuestra página de Facebook, el perfil en Instagram, etcétera, que trabajamos ya con Facebook Ads, etcétera, con el tiempo, poquito a poco, más los últimos años, digamos, que al principio. Su perfil en Pinterest en su día, que ahora hemos trabajado mucho mejor. Tuvimos unos años, digamos, de no trabajar mucho esa parte más social, y dedicarle más al negocio o más a eso, a mejora de producto, procesos, etcétera, antes que, digamos, esa parte de redes sociales, que sí que le hemos dado caña, sobre todo en los últimos 2 años, y que para tener mejor presencia precisamente y que también capte al final ahí a la gente, pues al final tienes ahí movimiento y mientras salga rentable, pues hay que seguir estando ahí trabajando el canal. Y el email marketing no ha sido un canal hasta el último par de años, que hemos ido trabajándolo poquito a poco porque tampoco puedes de un principio, o sea, de un paso de un día para otro empezar a machacarles a nivel de email, sino que se está trabajando de una manera más tranquila, pero digamos poco a poco ir trabajando de manera distinta a lo que se estaba haciendo antes también a nivel de email marketing. Automatizaciones sí, a nivel de email marketing, con Active ahora mismo pues, para tema de carritos abandonados, alguna promoción, cumpleaños, algo en especial. Pero como email marketing cuidado para clientes y demás, desde el último par de años. Vale. Y a nivel de estrategias de marketing, ¿cuáles crees que son las que mejor os han funcionado? Si tuvieras que
entiendo que el SEO, por lo que has comentado, os funcionó muy bien y ha sido un salto importante, pero a nivel de estrategias, digamos, para captar clientes, y luego también te voy a preguntar para fidelizar, porque entiendo que alguien que se compra una alfombra, pues igual no se vuelve a comprar una alfombra en años, o no. Entonces, a ver qué estrategias seguís tanto para captar como para después fidelizar clientes. La mejor estrategia ha sido el SEO, trabajar SEO, de siempre. Luego, Google Ads no tienes más narices por competencia y más ahora que tienes marketplaces que venden lo mismo que tú incluso vendes en los mismos marketplaces, pero que apareces. O sea, sobre todo Google Shopping, ¿vale? Sí. Es la que, digamos, con Google Ads es la mejor combinación. Obviamente aparecen en Shopping. A nivel de, digamos, de redes sociales, con mucho cuidado en ese retorno, digamos, de ese ROI de lo que estás metiendo ahí en anuncios. Y además ves que funciona. Probando para ese poquito de tráfico frío, a ver cómo funciona, por dónde va, con públicos similares y demás, si te sale rentable, no sale rentable, estás trabajando con algún cupón, ves que funciona, que no funciona. Pero principalmente ha sido siempre trabajar bien el SEO y Google Ads. Lo que hemos hecho con los últimos años es ampliar también un poquito la presencia de Mundo Alfombra, pues iba a decir en donde podamos, pero es decir, que aparezca un poquito más la marca, trabajar un poquito más la marca como lo que somos, que al final somos un e-commerce, que llevamos trabajando, que tenemos experiencia en el mundo de la alfombra, situarnos como referente distinto de esos grandes players tipo Zara Home o Leroy Merlin o, no sé, Conforama, el Corte Inglés, que cuando piensas en alfombra, pues piensas en grandes almacenes, pero que nosotros que estamos aquí y que vivimos el producto, que lo tenemos en los genes, porque al final es nacido aquí escuchando los telares, ¿no? Moviéndose. Yeah. Como decía mi padre, yo me levantaba por la mañana y a las 6 de la mañana escuchaba telares y me acostaba escuchando telares al lado de casa, ¿no? Y esto era así hasta hace unos años. Ahora están un poquito más lejos las fábricas, pero están aquí. Pero están ahí los telares y mucha gente, y yo tengo muchos amigos que trabajan en alfombras. O sea, que al final está metido dentro del conocimiento del pueblo y tenemos esa cintura y ese conocimiento del producto que nos permite hacer cosas distintas al resto, ¿no? Y eso es lo que aprovechamos. Entonces, el dar a conocer un poquito más la marca de Mundo Alfombra como un experto, digamos, del tema, y que estamos aquí en Crevillent y que damos un muy buen producto, porque esa es nuestra idea. El producto malo no lo tenemos, el producto barato que se vende por ahí y tal. No preferimos tener eso, preferimos tener producto de calidad, de ese que compras y que desgraciadamente no repites compra para lo mismo, ¿no? Para el mismo sitio. Sí. Pero es que queremos un producto que dure. Pero bueno, si el cliente confía en que el producto es bueno, pues ya comprará para otra parte de su casa, ¿no? Y de hecho eso ocurre. Pero sobre todo con eso, mover más a nivel la marca los últimos años, lo que pues a través de eventos o patrocinios o podcast, como puede ser también, el de Innogabi o de terceros, precisamente mostrando que, oye, que se puede hacer con un producto local un buen negocio, digamos, en Internet. Entonces, por ahí van los tiros. Vale, y a nivel de fidelizar, ¿el email marketing os funciona o tenéis alguna estrategia para esas personas que os han comprado una vez, pues que os sigan teniendo en mente? El email marketing, sobre todo para que también la gente conozca que no solo tiene o no solo tenemos el producto ese que ha comprado, sino que hay multitud y variedad de productos para distintas ocasiones y lugares, digamos, de su casa. Porque hay gente que te puede haber comprado un felpudo, pero después puede ser que necesite una alfombra de lana para su salón. Y al revés, a lo mejor no ha caído que puede o que tiene un negocio y que puede hacer un felpudo personalizado o una alfombra personalizada para su empresa, para su oficina o para su tienda, ¿no? De hecho, hay eso, entre nuestros clientes va desde que tiene una cadena de tiendas y quiere felpudos personalizados para la puerta hasta los que plantear un proyecto profesional para toda una casa. Entonces, con el email marketing recordamos, pues eso, todo, al final, de una manera u otra, con el tiempo, toda una serie de productos que nosotros tenemos. Intentamos también a nivel de, pues por ejemplo, cuando hay cumpleaños o en alguna cosa especial, pues con alguna pequeña promoción, algún descuento o similar, también para un poquito recordar que estamos ahí y favorecer esa recurrencia, que ya sabemos que es complicada, pero
que al final, con el buen servicio, con la atención al cliente y demás, pues se cumple con el tiempo. De hecho, lo que vemos es eso, es que a los años hay gente que repite, es a los años, pero sabemos que repiten y repiten bien, ¿no? O sea, y que tiene su sentido. O sea, es decir, que al final es un producto que no se necesita comprar todos los meses, porque ya sabemos y esperamos, oye, pues que dentro de 2 años se acuerde. O sea, la mayoría de nuestros clientes obviamente son nuevos y un pequeño porcentaje es el que va repitiendo, que al final repite, pero es por culpa también un poquito del producto. Vale, vale. ¿Y alguna estrategia que hayáis seguido para aumentar carritos, si es que la habéis seguido? Porque yo entiendo que una alfombra pues tiene un cierto precio, ¿no? Pero no sé si luego hay productos accesorios, digamos, o Sí. que se pueden añadir. Cuéntanos un poquito Claro, pues, alguna estrategia. Pues mira, una de las que hemos hecho y probado últimamente también, porque la plataforma al final no lo permite, porque esto un poquito te quedas siempre con el tema de me lo permite la plataforma PrestaShop o puedo hacerlo de alguna manera automatizada, etcétera. Ha sido, pues por ejemplo, hacer descuentos llegados a una cantidad, por ejemplo. O sea, en vez de hacer rebajas porque sí, decir, mira, pues si llegas a 100 euros, llegas a 200 euros, 300 euros, pues tienes un pequeño descuento que al final hace aumentar también un poquito el carrito medio. Por ejemplo, si se llega a cierta cantidad también, pues incluir un felpudo de regalo. O si compras este tipo de producto, te lo complementamos con gratis. Pero claro, si llegas a esta cantidad, ¿no? Normalmente la estrategia de decir si llegas a cierta cantidad te incluyo esto o te hago un pequeño descuento o demás, funciona. Luego, complementos en base al tipo de alfombra. Por ejemplo, si compras una alfombra para un salón, a lo mejor quieres que el pasillo pues combine. Entonces ofrecemos esas alfombras para decir, mira, esta alfombra es la alfombra grande que tienes aquí, pero te puedes llevar estas para tu habitación, que son el mismo modelo, que son más pequeñas, que se hacen así, o sea, se hacen a juego, digamos, para que tú puedas tener el resto de casa con el mismo estilo, ¿no? Luego productos como que la gente no se acuerda de ellos hasta que ponen la alfombra y a veces por el suelo que tenga en casa, digamos, pues puede ser que deslice la alfombra, ¿vale? Que no sea tan o sea, que no tenga tanto antideslizante o que no sirva tanto en ese suelo porque el tipo de suelo simplemente que tiene la gente en su casa. Entonces, el ofrecer la red antideslizante como un accesorio, un producto, digamos, accesorio, para decir, ojo, que igual te viene bien, que no es un producto caro realmente, porque es algo que es bastante económico y que te ayuda a que simplemente lo colocas debajo de la alfombra y la alfombra ya no se mueve. Entonces, claro, pues oye, es un pequeño accesorio que también tiene su venta y es bastante interesante, digamos, tanto para el que compra como para nosotros, porque siempre es un poquillo más. Es un producto que tiene también buen margen y que es necesario y que viene muy bien para la gente. Entonces lo ofrecemos con ese upselling, decir, mira, cógete esto que también te va a interesar. Y luego, pues depende, a lo mejor, dependiendo del producto, algún accesorio de limpieza o algún, por ejemplo, acabados de la alfombra, que eso también es una manera también de aumentar el precio dependiendo del tipo de acabado, porque la gente a veces pues dice, vale, yo quiero esta alfombra, pero no había caído en que puedo hacer un acabado distinto o con tipos distintos de piel. Oye, pues esto es polipiel, pero esto es piel de verdad. Entonces, pues es de mayor calidad también esto, te aguanta mucho mejor con el tiempo y siempre tiene a lo mejor un precio ahí superior o el trabajo pues conlleva un poquito más de precisamente eso de trabajo, digamos, en el taller. Tiene también un presupuesto superior, pues también es interesante. Entonces va por ahí también al final con los productos. Aparte de promociones más o menos que pueda haber durante el año por algo especial, intentamos siempre que no sea un descuento puro y duro, sino que es eso, que sea o que llegues a cierta cantidad o que sea por algo para poder llevártelo. Vale, muy interesante. Y luego, claro, estamos hablando de un producto grande, voluminoso. ¿El tema de devoluciones es un problema para vosotros o no? ¿El tema de transporte? Bueno, transporte para mandar y luego si alguien, yo que sé, por la razón que sea, lo devuelve, porque el verde no era el verde que esperaba, yo que sé, que no sé si eso es posible. Pero... Sí, claro, porque al final depende un poquito de la pantalla, de lo que veas, ¿no? Eso siempre está ahí. Por suerte, la mayoría de gente nos dice que cuando la recibe es mucho más bonita de lo que veía por pantalla, ¿no? Entonces, es una ventaja. Intentamos hacer las fotos lo más fiables posibles y que sean lo más fiel a la alfombra, pero claro, es que cada pantalla es de su padre, de su madre. O sea, eso ya lo sabemos. No es lo mismo verlo en el móvil que si tienes el iPhone 14 que un móvil de hace
7 años, con la pantalla que no es, no sé, cualquier de otro tipo, ¿no? Incluso portátiles. Tú ves distintas portátiles o el ordenador, no es lo mismo el iMac que la otra pantalla cutre de 15 pulgadas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos nosotros hacer la foto lo más fiel posible, a nivel de fotográfico y con monitor bueno y demás, para que sea lo más fiel, precisamente. Y a partir de ahí intentamos describirlo, o también con otras herramientas como el vídeo, todo lo demás, para intentar que la gente tenga claro qué tipo de color es, o lo más fiel, ¿vale? Digamos. A partir de ahí, a nivel de devoluciones, nosotros no podemos pegas ninguna, es decir, alfombra acabada, oye, tú lo has visto, te ha llegado a tu casa, no te encaja, no te preocupes. O sea, es decir, nosotros llamamos al transportista, pasa por aquí, tú envuélvela conforme te ha llegado, recogemos y devuelves. Lo comprendemos porque es un producto de decoración y si no te queda bien, no lo vas a querer en tu casa. Es normal. Es decir, si no te encaja el color, pues no tienes ningún sentido que lo tengas. Y ahí cero problemas. En el tema de las alfombras a medida es más complicado porque, claro, esas alfombras a medida están hechas para ti. Entonces, primero, nosotros las cobramos por adelantado, obviamente, y segundo, no tienen devolución porque es un producto personalizado para ti. Entonces, ¿qué hacemos para rebajar esa fricción? Enviamos muestras para que no tengas problema en conocer el tejido, en conocer el color, los acabados, con lo cual o las enviamos gratis o tenemos la posibilidad de enviar una muestra acabada pues, por un precio que está tirado, porque son menos de 10 euros, te lo enviamos a casa, que es una pieza de 45 por 45 aproximadamente, en el que ves la base, digamos, de tu alfombra con el acabado que tú has elegido, conforme quedaría. O sea, es una alfombra pequeñita, ¿no? Digamos, pero dices, se va a quedar así, con ese color. Entonces tú te llevas a tu casa y dices, me gusta. Pues ese coste que tú has pagado por la muestra te lo descontamos del precio de la alfombra que dará final y tú estás tranquilo porque ya sabes que la alfombra que te va a llegar es así. Y con eso ya reduces la fricción, reduces la duda y a la gente ya también pues la calmas para decir, joder, si voy a gastarme un dinero en una alfombra que puede ser varios cientos de euros o más, y claro, va a llegar aquí y no me va a encajar, pues es un problema, ¿no? Claro, tú no puedes hacer nada, has hecho una alfombra para él personalizada que luego puede tener difícil salida a lo mejor. A veces se ha negociado y demás, pero claro, es algo personalizado para ti. Y es complicado, digamos, después de volver a colocar o rehacer, etc. Entonces, intentamos rebajar precisamente esa fricción de esa manera. No te preocupes, tienes una muestra gratis, te la mando por correo, la ves, si te gusta, haces el pedido. Si quieres una muestra acabada, por menos de 10 euros, te vamos a casa, te quedas tranquilísimo y encima te descuento el precio de la muestra con la alfombra, ¿no? O sea, así, de esa manera, cero fricciones. Y la otra parte de las alfombras acabadas, sin ningún problema. Oye, tú la has visto, no te gusta, no te preocupes. Mañana te pasa el transportista, te la recoge, la devuelve y ya está. Vale. Y en cuanto a atención al cliente, ¿cómo trabajáis la atención al cliente? ¿Por qué canales? No sé si por atención telefónica, WhatsApp, email. Cuéntanos un poquito esa parte que creo que en vuestro caso también tiene que ser importante. Claro, porque es que es un producto que la gente tiene muchas dudas sobre. ¿Por qué? Porque a veces, oye, no sé, materiales, formas, no sé si me va a venir bien este tamaño. Tengo el salón de tal, no sé, de tal tamaño y tengo este sofá aquí, ¿cómo la tengo que poner para tal? Productos personalizados, obviamente. Eso siempre tiene muchas dudas. Entonces, el canal principal nuestro es el teléfono y el chat, sobre todo. Tenemos un chatbot que actúa de inicio ante cualquier conversación. Si no estamos digamos, en horario de oficina, pues está el chatbot y recoge la información. De primeras intenta ofrecer toda la información posible, o sea, resolver todas las dudas que pueda tener el usuario. Y en segundo punto, o sea, si está ya, digamos, en horario de atención al cliente, puede actuar o Sergio o mi hermano Antonio directamente, digamos, en el chat y habla directamente con el cliente sin problema. Además le podemos ayudar, eso pues al final le pasas enlaces, posibilidades, imágenes, etcétera. O trabajas con el teléfono, que cualquiera que quiera llamar pues llama y no tiene problema, y el email. Sobre todo en el email se trabaja más a nivel profesional o con dudas que hayan surgido a otras horas, claro. O sea, decir, oye, gente que te consulta a las 10 de la noche o a las 3 de la mañana, puede ser. Yeah. Pero sobre todo es a nivel profesional, a nivel más de presupuestos tipo, pues eso, para empresas,
para temas profesionales o ciertos proyectos que conllevan, que no es algo que tengas en la web que dices, tengo la duda entre un color o el otro. No, necesito que me hagas presupuesto para estas 7 alfombras, ¿no? Entonces, con estas medidas especiales y este tipo de materiales, eso es distinto. Y eso se trabaja más a nivel de email. Alguna consulta llega por redes sociales, pero las menos. O sea, aquí lo más potente es ese email y lo que venga por chatbot y sobre todo teléfono. Vale. Y también has mencionado el tema de marketplaces. Eso que habéis empezado a estar, bueno, no, empezado no sé desde cuándo, pero cuéntanos un poquito esa parte, cómo habéis decidido entrar en marketplaces, cómo seleccionáis los productos, porque no sé si tenéis todo el catálogo o solamente determinados productos, cuéntanos un poquito esa parte. Pues mira, el año pasado nos surgió la oportunidad de aparecer en un marketplace que tenía sentido aparecer. Lo digo porque al final marketplaces hay muchos y luego cada uno pues hace o es especialista en algún sector o son generalistas. Entonces, por experiencia, los que son más afines a nuestro sector funcionan mejor que los generalistas, al menos durante este tiempo. Entonces, lo que hemos buscado siempre ha sido intentar que sea muy afín a nuestro sector, al sector de la decoración, digamos. Nos surgió la oportunidad de empezar hace año y medio con Maisons du Monde en la apertura en España y empezamos a trabajar un catálogo pues, para aparecer ahí. Un producto que tenía sentido aparecer en ese marketplace, que además sea un producto que precisamente pues, tiene la calidad para estar en Maisons du Monde. Además, ellos también son muy quisquillosos en ese tema. Es decir, necesitan, no, mira, no es cualquier producto, este sí. De hecho, algunos, a mí este no encaja, ¿vale? Entonces, preparamos un catálogo que controláramos bien el stock, que es necesario a nivel de marketplace, que en cuanto a precio, márgenes, porque al final ellos tienen su comisión, pues tuviera sentido también aparecer, y que pudiéramos controlar para eso, para poder trabajar bien con Maisons du Monde y ver, decir, oye, ¿cómo funciona esto? Con el tiempo, pues con el catálogo hecho y demás, lo que hicimos fue montarnos una plataforma interna, que al final es otra tienda, digamos, en PrestaShop, adaptada, y trabajamos con un gestor de feeds que nos permite conectar con distintos marketplaces a la vez. Y a final de año pasado, o más bien a principios de este año, ya, digamos, teníamos todo listo y conectamos con varios marketplaces más. En este caso aparecemos también en Leroy Merlin, aparecemos en Conforama, en Carrefour, etcétera. Entonces vamos probando y vemos cómo están funcionando cada uno de ellos. Bien es cierto que desde que nosotros empezamos con ellos hasta ahora no es la mejor época para vender alfombras, porque de primavera a justo hoy pues es, digamos, un poco el desierto en cuanto a venta. Quiero decir, se nota el bajón, no es que no se deje de vender, o sea, se vende, pero no es lo mismo, obviamente, que la época fuerte de alfombra empieza, digamos, ahora llegando a octubre, que es cuando entra el frío, digamos. Sí, cuando en entra invierno el frío, apetece hasta Semana más, Santa, ¿no? exactamente. O sea, ese es el momento de venta de alfombra. La temporada alta, ¿no? Esto es como el que vende turrón, pues sabe que es antes de Navidad. O sea, cuando llega pasa Navidad, pues ya pues esto es lo mismo. Cuando es invierno, cuando empieza a entrar el frío, que es octubre hasta enero, febrero, marzo, y a partir de ahí pues ya baja, ¿no? Esa es la temporada alta. Y entonces vamos a ver cómo se da este año, que aparecemos ya en varios. A nivel de marca, yo creo que se sale beneficiado. O sea, la empresa al final aparece en varios marketplaces, tu marca aparece por ahí, se va a hacer reconocida. La gente luego ya decide si compra en el marketplace, no compra, le parece bien o no el producto. Pero bueno, nosotros ya aparecemos por ahí y eso pues siempre ayuda. No es un porcentaje de ventas grandísimo para nosotros, de hecho no supone ninguna locura, es menos ahora mismo de un 5% o 10%, no, dependiendo del mes, vamos a ver cómo se da. No pretendemos que sea más, porque lo que pretendemos es precisamente que nuestra web sea la fuente principal de ventas y ya está, pero sí es un canal adicional que dices, bueno, tiene sentido porque además sacamos varios productos que nosotros en nuestra web no ofrecemos de la misma manera, puede ser el mismo, pero no lo ofrecemos igual, y entonces probamos por esos canales para atraer a la gente. Y luego, pues además, fidelizarlos también para posteriori, porque al final, pues si vendes tu alfombra y quieren más, te han visto, pues seguramente acudan a tu web a lo mejor. Entonces vamos a ir por ahí. Con esa prueba de canales que además te permiten internacionalizar. Que es más fácil, digamos, que a través de tu web, que nosotros solo nos dedicamos a Península Ibérica, pues que te venga desde Leroy Merlin, Francia, y a lo mejor es mucho más fácil abrirte canal internacionalmente por ahí que tú directamente desde tu web. Vale. Y a nivel de financiación, ¿habéis necesitado financiación para levantar el proyecto? ¿Han sido eso, todos fondos propios, digamos? Y a nivel de socios y tal, ¿cómo estáis estructurados también?
Pues es muy sencillo, somos una SL típica y ya está. Y somos 3 socios, que en este caso es mi hermano Antonio, mi padre y yo. Ya está. Es una empresa familiar. Somos los 3, digamos, que llevamos metidos pues, en ello desde el principio. O sea, en principio empezamos mi padre y yo, pero con otra figura, digamos, como autónomos. Y desde, creo que fue 2015 o algo así, ya nos convertimos en SL. Porque mi hermano Antonio desde 2013, digamos, que lleva haciéndose cargo de la empresa. Mi hermano Antonio estudió arquitectura técnica y finalizó justo en el mejor año, ese 2011-2012, por ahí. No había nada de trabajo. Dijo, bueno, pues, ¿qué hago? No, pues aquí está el mundo alfombra y pues vamos a darle una vuelta. Y de hecho, ahí fue cuando, después de transformarla, cambiar la tienda, donde le dimos un poquito más de caña y de cariño, y dijo, pues voy a meterme aquí, ampliamos catálogo y vamos a ver cómo funciona. Y desde entonces, pues mi hermano Antonio está, digamos, como al frente de la parte comercial y acabamos montando la SL, somos los 3 socios y ahí estamos. Luego, además, no somos los únicos que trabajamos. O sea, como empresa somos los 3 socios, pero luego está mi hermano Ramón también está trabajando. Somos 3 hermanos, pues estamos los 3 trabajando allí. Está Sergio, que está también en la parte de atención al cliente, y luego también tenemos a Marta, que lleva las redes sociales. Marta también es familia, o sea, que es que al final entre la gente que hemos trabajado ahí o somos familia o tenemos una relación muy cercana, o sea, de amistad también y de tiempo, que eso también ayuda mucho que, pues eso, a que la empresa también funcione bien, que tengas confianza también para hacer las cosas, para llevar el negocio, para estar en el negocio, para que en épocas pues como en vacaciones y tal, que no te preocupes que está otro allí, o si está, pues eso, está Sergio o está Ramón, y dices, pues no tienes ningún problema, ¿no? Al final eso es que realmente es una pyme familiar. Lo que pasa es que, oye, pues intentamos hacerlo, pues eso, que llegue a todas partes del mundo, ¿no? Sí, vale. Y eso de no mezclar negocios y familia, bueno, en vuestro caso supongo que habrá algún roce y tal lógico, ¿no? Pero bueno, que dentro de, o sea, que, sí, con lo que se ve por ahí, pues... Sí, pero en una empresa familiar tú sabes que cuando estás ahí como hermano o con tu padre o demás, cada uno tiene su punto de vista de hacer las cosas, ¿no? Pero lo bueno es que siempre acabas con... Aunque lo hagas incluso hasta con un punto de mala leche, ¿no? De eso que dices, me he enfadado, yo lo que sé, pero siempre con la sonrisa debajo, ¿no? Sí, supongo que las comidas familiares serán alfombra para desayunar, alfombra para comer. No creas, o sea, no tanto. Sí que a veces pues el comentario, porque siempre está la preocupación, ¿no? Típico, pues mi madre pues siempre está preocupada, hay pedidos, hay faena, hay no sé qué. Digo, mamá, que sí, no te preocupes. Y ya está. Ella con eso pues está tranquila, tal, pero luego es eso. Pues mi padre también, mi padre está prejubilado, voy a decir, o sea, mi padre está trabajando lo mínimo necesario ahora mismo. De hecho, pues ya debería estar jubilado ya, pero le gusta y sigue estando ahí, ¿no? Entonces, él disfruta también de llegar y decir, joder, del cambio de lo que él ha conocido en la industria de alfombrera, digamos, crevientina, o el que lleva trabajando desde los 12 años en la alfombra. Pues claro, de trabajar en una empresa que hace 20 años, cuando cerró Más Penalba, digamos, que era su empresa con la de mi abuelo y tal. Claro, decir, joder, la gente me pagaba 90 días o 120, tú fabricabas, no sabía qué iba a pasar, etcétera. Yo no muevo un bulto si no ha llegado el pedido, que encima que ya está cobrado. Dice, pues hombre, esa diferencia de trabajar, dice, esto ya está pagado, ¿no? Dice, estás tranquilo en esa parte, esa manera de ese cambio de trabajar. Y que mi padre en su momento ya sabía que tenía que ir por ahí, que el mundo iba por esa parte de internet y tal, y tuvo pues la intuición esa y, oye, y el atrevimiento en su día, en 2007, decir, vamos a hacernos cargo de esto, que yo creo que esto tiene que ir hacia adelante. Cuando, pues eso, yo estaba pensando en lo mío y estas cosas, y dices, pues, oye, pues al final resulta que sí, que tenía su sentido y que sale bien. ¿Vale? Pero que no es tanto a nivel familiar o como dices en las comidas familiares y tal, no es tanto. Pues puedes comentar alguna cosa, pero como al final te ves todos los días, ¿no? Te ves allí, pues y al final te entretienes con otras cosas, ¿no? Vale. Eso, comentabas también que me parece muy interesante la parte de decisiones importantes que se han tomado a lo largo de estos años, ¿no? Comentabas la de tu padre, pues cuando decidió que oye, vamos a apostar por el mundo online allá en aquellos años donde era un secarral, vamos, que no había mucho online. Exacto.
¿Qué otras o cuáles serían quizá las decisiones más importantes que tú ves echando la vista atrás a lo largo de estos años? Que quizá pues os han permitido Pues llegar donde estáis ahora, lógicamente. sí, pues mira, o sea, desde un primera parte de, obviamente, de decidirse a coger un negocio en el que, oye, pues no sabías cómo iba a ir, que te iba a costar tu dinero, que a lo mejor no tenías, pero que se supone que con el mismo funcionamiento pues se iba a ir pagando, reinvirtiendo. De hecho, nosotros no ganamos dinero en los primeros años porque era para ir reinvirtiendo en el negocio. La decisión de mi hermano de hacerse cargo, o sea, de decir, no, mira, me voy a poner yo aquí, pues bueno, no había faena de lo suyo, pero dice, yo esto pues se puede mover más y podemos hacer cosas chulas. Aunque fuese al principio en pijama en casa. De hecho, yo me acuerdo, estábamos ahí, mi hermano estaba en pijama, gestionaba al principio emails, pedidos, atención al cliente y demás. Luego íbamos a recoger los bultos y demás y se enviaban por la tarde si había algún pedido y demás, ¿no? Pero la decisión suya de decir, me voy a poner al frente de esto, vamos a darle caña. Que no sea un side project, sino vamos a darle un poquito más de cariño y de dedicación. Ese fue un punto importante. Luego, en 2015, la decisión de irnos a un local, porque estábamos en remoto, no iba a decir. O sea, trabajamos en casa. Suerte que teníamos, pues, una casa de campo, digamos, familiar y demás, que teníamos como medio almacén para trabajar ciertas cosas, pero claro, tampoco no era suficiente, ¿vale? Al final necesitas ciertas herramientas, etcétera. Entonces, si querías trabajar ciertos productos, no podías trabajar de esa manera. Y alquilamos un local, lo reformamos y abrimos un showroom en Crevillente, cerca justo de donde estamos ahora mismo. En la misma calle prácticamente. ¿Qué pasa? Que esa apertura fue iba a decir, no un momento crítico, no, pero sí que no lo consideramos algo totalmente positivo primero porque nos frenó a lo mejor ese crecimiento en cuanto a ofrecer ciertos tipos de productos porque no podíamos trabajarlos bien por espacio. O sea, creíamos que el local iba a ser grande y se nos quedó pequeño en poco tiempo. De hecho, hicimos una inversión también a nivel de showroom por ofrecer, mostrar el producto y demás, y nos dimos cuenta que no nos salía rentable versus atender al cliente online. El volumen de gente atendiendo, o sea, que podías atender online era mucho mayor y además más rentable que la gente que te podía acercar ahí, porque teníamos buen posicionamiento también orgánico a nivel local. La gente venía a ver alfombras y demás, pero claro, no es lo mismo tener una persona durante X tiempo que tenga que mirar productos y tal, que no se decida por ver el producto ahí, que atender al cliente online en ese mismo tiempo. Entonces, digamos que no era tan rentable esa idea de tener un showroom y al final era una inversión que bien a nivel de marca, también a nivel de posibilidades para fotografías, trabajar ciertos productos, nos vino muy bien tener una sede para trabajar también, porque obviamente no podíamos trabajar un equipo de 3, 4 personas en casa en ese momento, pero nos dimos cuenta que era poco. Y de hecho a los 2 años dejamos ese local y nos fuimos a una nave, que es donde estamos ahora mismo, y que ya empieza también a quedarse un poquito así pequeña, dependiendo del momento del año. Pero bueno, ya es otra manera. Ahí ya te permite trabajar con productos más grandes. O sea, ya no es lo mismo trabajar en un rollo de 2 metros que trabajar incluso hasta con 5 piezas de 5 metros o más. Las posibilidades se abren. Ahora, eso a nivel de clientes, a nivel de posibilidades de productos, te pega un acelerón en cuanto a posible después facturación, porque ofreces muchas más cosas que cuando estás limitado, por ejemplo, en espacio. Entonces ahí fue un momento, a ver, no fue crítico, pero sí que te frena ese crecimiento si a nivel de espacio no lo tenías bien planteado. Y eso fue lo que nos pasó. Y bueno, y luego pues retos también como la internacionalización y demás, que te decides, sales internacionalmente, no. ¿Qué pasa? Que necesitas también apoyo a nivel de atención al cliente. No puedes, claro, ¿qué pasa si te empiezan a llamar al mismo nivel desde Francia o Alemania? Yo no tengo ni papá de alemán, ni de francés, de inglés me defiendo tranquilamente, pero claro, ¿qué pasa? No puedes atender ese mercado igual. Entonces, ¿qué hacemos? Nos tiramos por marketplaces y entonces intentamos llegar aquí, probamos el mercado a ver cómo funciona. Son decisiones también que al final tienes que tomar, ver cómo funciona. Luego tienes siempre esa duda todos los años de qué pasará este año porque estoy vendiendo, pero el invierno me tiene que venir después. Hasta que no pase el invierno no sabes tampoco cómo estás.
cómo estás también a nivel de caja, de producto, estás vendiendo más, menos, cómo está el mercado. Te viene una crisis, la gente no se gasta en alfombras, han subido el precio de materiales. Siempre tienes esas dudas, ¿no? Y luego, pues, que te pase, como por ejemplo, un momento crítico como fue el COVID al inicio. Es en marzo, justo con el inicio del estado de alarma, las 3 primeras semanas, creíamos que teníamos que hacer un ERE, cerrar la empresa, o no sabíamos. O sea, cero absoluto. O sea, pues claro, no podíamos hacer nada, no podíamos ir. Los fabricantes estaban cerrados, o sea, proveedores. Nadie compraba, además si iba a comprar, tampoco sabía si me iba a llegar. No pensaba la gente en ese momento en comprarse una alfombra. No era el momento. Estaban pensando en el papel higiénico, ¿no? Exacto, correcto, y en la levadura y en la harina. Eso. Pero no en alfombras. ¿Qué pasa? Que llegó abril y la gente pues empezó a ver que si se tenía que quedar en casa había que arreglarla. Y eso fue el crecimiento también a nivel de sector de decoración en e-commerce, que lo notó muchísimo, porque además los centros comerciales estaban cerrados y si tú no puedes ir a Corte Inglés o a Zara Home o a algún sitio, si tienes que comprarte una alfombra, ¿dónde la vas a comprar? Pues claro, te metes a internet. Y tuvimos la ventaja respecto a otros que nosotros sí que podíamos en ese momento ya servir, teníamos material, empezamos a crecer, nos empezaron a pedir productos además relacionados con también alguno relacionado con el COVID que desarrollamos también en tiempo récord. Porque pedía mucho, se buscaba mucho felpudos de limpieza, para el COVID y todo esto, para los pies. Y claro, ahí llegó un crecimiento que menos mal que llegó, porque fue un momento muy crítico porque no sabíamos qué íbamos a hacer. O sea, de hecho, esas 3 semanas iniciales estábamos parados completamente. No llegaban pedidos, solo algún tema profesional que encima estaba parado, porque no sabía dónde iban a ir. Claro, no sabíamos qué se iba a pasar, dónde iba a ir todo, si se iba a poder trabajar, no se podía trabajar. Total, claro, nos pasamos 3 semanas en blanco. Y eso fue un momento muy chungo, que menos mal que eso, a partir de la primera semana de abril, empezó a remontar y de hecho tuvimos un mes de junio, recuerdo, como si fuera invierno. O sea, como el mes más potente que suele ser noviembre, diciembre, esas semanas, tuvimos un mes de junio que fue una brutalidad. Es decir, estábamos trabajando como si fuera invierno. O sea, y de hecho, luego ya bajó un poquillo, porque ya con el tema de poder salir un poquito más y todo demás, se calmó la cosa, pero volvió otra vez en invierno y tuvimos un crecimiento a nivel comparado con 2019. ¿Vale? O sea, ya se notó ese crecimiento que ha sido además sostenido, nos hemos mantenido, no ha sido tanto como ese año 2020 respecto a 2019, pero si eliminamos ese 2020 y nos fijamos en el crecimiento 2019, 2021, 2022, hemos seguido en ritmo creciente, y de lo cual, pues oye, pues menos mal, porque también es el no saber en esa semana, no saber si ibas a continuar, si íbamos a tener que cerrar o a saber qué pasaba, a decir, pues mira, resulta que ahora somos incluso más gente, ¿no? O sea, somos 2 personas más que entonces y trabajando bien, o sea que... Vale. Y a nivel de retos de cara al futuro, de cara a medio o largo plazo, ¿qué retos hay dentro de vuestro sector o qué retos ves o dentro del mundo del e-commerce relacionado con lo vuestro? ¿Qué nos comentas ahí? Pues mira, vemos el tema marketplace al mismo tiempo, claro, nos da la oportunidad de aparecer en muchos sitios y a nivel internacional, facilitar la venta en otros países. Portugal, Italia, en Francia, Alemania, etcétera. Ahora mismo, sobre todo, Portugal y Francia, como por tema de idiomas, traducciones que estamos haciendo y por el tema del coste de envío, ¿vale? Que hay que tener en cuenta también. Puesto que no es lo mismo enviar un bulto grande a Alemania, digamos, que a Portugal. Obviamente cuesta mucho menos. Y entonces el crecimiento a nivel internacional y la apertura a nivel internacional es un reto ahí de cara a futuro, de ver si tiene sentido, si no tiene sentido, pero sobre todo por la escalabilidad de lo actual, de lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo. Porque siempre te queda la duda de decir, si amplío, me voy a internacional, me voy a dedicar a mover más paquetes o va a ser o va a ser interesante a nivel de negocio. Es decir, porque yo mover más paquetes no quiero. Lo que quiero es que el paquete que mueva sea
al final más rentable y quieras trabajar a gusto. O sea, no queremos un crecimiento desmedido como tal, sino que sea algo fácil de llevar. Un negocio en el que puedas estar tranquilo y que no sea un estrés continuo y que al final no te salga cuenta. Porque yo si quiero mover más paquetes, puedo mover más paquetes. Inyecto más pasta en ads, inyecto más pasta en captar tráfico de cualquier tema para vender más, pero si no me sale rentable, yo tampoco lo quiero. O sea, lo que queremos a nivel de empresa es precisamente que todo lo que tenga que ver con crecimiento venga acompañado de tranquilidad y de beneficio, obviamente. Entonces, vemos que la competencia acelera, que aparecen muchos marketplaces, que mejora obviamente sus webs, que mejora sus procesos también de pago, de venta, de atención al cliente y demás. Nosotros intentamos hacer lo mismo, mejorar todo lo posible a nivel de precisamente todo lo que tenga relación con la venta para que al final nos siga saliendo rentable, intentando repercutir o hacer lo posible por reducir los costes que también de materiales y todo con las subidas que ha habido en el último año y medio, pues no lo note mucho el bolsillo tampoco del cliente, porque si te suben los precios a ti, pues no tienes más remedio también que seguir subiéndolos. Entonces, buscar la diferenciación con el resto para que al final acudan a ti es precisamente ese reto y la manera también de meterse en el mercado para no competir con otros que son, pues eso, más genéricos, ¿no? O sea, intentar ser ese ente distinto, ese e-commerce distinto que te ofrece al final ese producto que tú estás buscando y que se adapta a tu casa o a nivel profesional y demás y que el resto no te dan. Por ahí es donde intentamos colarnos. Es complicado porque hay que hacerse su hueco y eso es a nivel de marca, obviamente, que te reconozcan, que vean lo que haces y demás, pero es nuestra manera de trabajar y de creo que de buscar precisamente el trabajo futuro que va por ahí. Es decir, distinguirse del resto de gente y que la gente entienda que con nosotros puede estar tranquilo a nivel de producto, a nivel de personalizaciones, a nivel de conocimiento y demás y de atención al cliente. Vale, muy interesante. Antes hemos hablado de los hitos más importantes dentro de lo que es todo el proyecto. Ahora también con todo esto que mencionas un poco de hacia dónde vais. Sí que me gustaría, en el hipotético caso de que tuvieras que empezar de cero o de que alguien te preguntara, oye, ¿tú qué harías para empezar ahora? Que tengo una idea de negocio y quiero lanzar un e-commerce. ¿Qué consejos le darías? 2, 3, 4 consejos que digas, mira, de toda mi trayectoria, lo que más creo que tienes que tener el ojo puesto es en esto. Pues mira, yo ahora mismo es que resulta que tienes al mismo tiempo, o sea, en tema de e-commerce es el momento más fácil de ponerse a vender en Internet y a su vez es el momento más difícil, porque como vendes lo mismo que los demás, estás perdido. Entonces, si tú tienes idea, si alguien, por ejemplo, quiere lanzarse a vender por Internet, lo que yo le diría es prueba barato, es decir, utiliza una de las herramientas para vender, como puede ser Shopify o como puede ser BigCommerce o cualquiera, Liquid, o cualquiera de las herramientas que por nada, o Tendeta, que es valenciana, es decir, cualquier tipo de CMS, en este caso de Software as a Service, ¿vale? Que sea para e-commerce, que por 20 euros, 30 euros te permite probarlo, mete pasta en marketing, o sea, para probar si tu producto tiene sentido, pero obviamente tiene un producto que valga la pena vender. O sea, no me hagas un dropshipping, ¿vale? Cutre, de me compro en AliExpress y me lo vendo en Amazon, no sé, 3 veces más. Saca un producto con sentido. O sea, un producto que digas, joder, es que esto vale la pena. Esto yo me lo compraría, vale la pena venderlo, tienes obviamente su margen de beneficio, pero es que puedes probarlo, puedes probar cómo funciona por muy poco dinero. Entonces yo animaría precisamente a probar, pero teniendo en cuenta que la pasta hay que meterla en marketing, en la captación de clientes inicial, para ver si tu producto tiene sentido o no tiene sentido. Pero uno de los puntos también importantes, aparte de ese, dedicarle más pasta a marketing a la plataforma, ¿vale? Es decir, olvídate de, voy a montar una web en WordPress, WooCommerce, con un PrestaShop, Magento. No. Cógete Shopify. 30, ni siquiera es que creo que son 30 euros o 1 euro los 3 primeros meses. Joder, es que más fácil es imposible. Eso con un nombre de dominio de 10, 15 euros está chupado. O sea, ponte a vender, haz la prueba con tu audiencia que tengas, familia, lo que sea. Spamea de manera gratuita, ¿no? Es decir, capta tráfico a la prueba con Google Ads, con Facebook Ads, con Pinterest, con lo que sea. Para decir, voy a traer a la gente, creo que le va a molar el producto,
pero obviamente que el producto tenga sentido venderlo. Si vas a vender lo mismo que los demás, estás perdido. Es decir, es que si vendo las mismas fórmulas que los demás, a veces pues lo tengo muy complicado vender por precio o por lo que sea, porque simplemente competencia y ya está, la gente lo compra a otro lado. Pero si lo vendes, lo que tú vendes lo haces distinto, o es distinto, ya sea por calidad, por posibilidades, por personalización, ahí entonces sí que es donde puedes probar y ves que si hay demanda del mercado y tú haces la prueba y ves que tiene sentido, entonces a partir de ahí sí, acelera y entonces ya métele caña. Pero que probar ahora mismo es baratísimo. Entonces pruébalo, si no, no pierdes nada. Y es mucho menos de lo que te vas a gastar en montar otro negocio por ahí, un local físico, no sé, si quieres montar un restaurante, imagínate la pasta que te cuesta eso, o una tienda de cualquier cosa a nivel local. Es que montarla en internet es que no te cuesta nada. No cuesta nada. Pero hay que probarlo. Vale. Ahí tienes que captar el tráfico. Entonces lo que diría es pruébalo, pero pruébalo con sentido, porque te va a salir prueba barato, pero falla barato también. Vale, vale. Sí que me gustaría hablar un poquito también de la parte de hábitos que hemos hablado antes de empezar a grabar, eso que te gusta hacer deporte, a mí también. ¿Cómo compaginas un poco tu vida profesional con la personal? Porque liderar un negocio o estar metido en un negocio propio, pues siempre te consume, ¿no? Digamos, bastante recursos, tiempo y de todo. Sí, sí, sí. Entonces sí que me parece interesante, bueno, y es algo que os suelo preguntar, es cómo compagináis la vida profesional y personal. Pues mira, primero teniendo claro también al final un poquito el objetivo que quieres también con tu empresa. Es decir, yo creo que también, en eso estamos de acuerdo, mi hermano y yo, en que lo que queremos en una empresa es para trabajar a gusto y que precisamente no suponga un mover paquetes, ¿no? Y mover pedidos sin sentido. Es decir, oye, queremos trabajar a gusto en la empresa, que la empresa funcione y que nos dé tiempo a dedicarle también a nuestra familia, sobre todo, y luego, pues a nivel personal también. Es decir, que puedas ir a hacer deporte con tranquilidad, que no tengas un jaleo a las 9 de la noche, no lo sé. O que te permita moverte. Y estar tranquilo y poder dedicar tiempo también a tus aficiones, pues a la lectura, al deporte, al ocio, a llevar al niño al cole o recogerlo de la guardería y si quieres llevártelo por la tarde a jugar al fútbol, pues que puedas, ¿no? Al final, nosotros sabemos que también tenemos un horario de atención al cliente que más o menos, pues obviamente tenemos que cumplir, ¿no? Ahí también Sergio nos ayuda en ese punto. Pero lo que hacemos al final es cada uno se adapta un poquito también dependiendo de las circunstancias, ¿no? Yo puedo por la mañana, lo normal es que entrene o por la mañana o a mediodía, por ejemplo, pero a nivel de deporte, pues dependiendo del día o de cómo se dé, lo habitual yo es que entrene antes de comer. Es decir, trabajo por la mañana, me levanto pronto, trabajo en casa hasta que se despiertan los peques y entonces me llevo a la pequeña a la guardería. Ahora, sobre todo ahora cuando empiece otra vez, pues me llevo yo a la niña a la guardería. Es lo que me permite también pues trabajar aquí, pues, tener tu propio negocio, ¿no? De alguna manera. Yo llevo a la peque a la guardia, voy andando, luego ya te mueves. O sea, yo voy a trabajar andando, no cojo el coche prácticamente para nada. Y a mediodía, pues vuelvo a casa y entreno, que ya puede ser, sales un rato en bici, corriendo, entrenas en casa, lo que sea. No soy de gimnasio, soy más bien de coger aquí y hacer, levantar las kettlebells y pesas y todas estas cosas, y hacer un poco de todo. Y por la tarde, pues sigo trabajando habitualmente en casa. Entonces me conecto aquí. ¿Hasta cuándo? Pues esto, hasta que ya más o menos ya has trabajado, está todo arreglado, pues ya hay que recoger a la peque de la guardia o el otro ya, pues no sé, tiene ya sus cosas, si se va a inglés, ¿no? O te lo sacas al parque ya, porque lo que quieres es que les pegue el aire y obviamente tú también, si no, no te da ni el sol, ¿no? Entonces, intentamos hacer, pues eso, que te permita precisamente darle caña al negocio durante las horas que pues eso, tienes disponible y que digamos, todo está cada uno en su sitio, los niños en el cole y demás, le das a full, entrenas, comer bien, o sea, buena alimentación, eso sí, y disfrutar pues después también de eso, de lo que te permite la tarde con los peques y demás. Y esa es la idea. ¿Por qué? Porque Vale. si quisiera, y de hecho es algo que a mí me ha pasado hace años, obviamente, no es lo mismo también que te coja con 25 años que ya con 40, ¿no? Y con 2 niños. Pero yo he trabajado muchas horas de noche y he llevado, o sea, cuando llevaba al principio cosas de mundo alfombra o de también a nivel de formación, o lo que intentaba formarme, las pruebas o sea, probar y error y cosas de SEO, otros proyectos webs que hacía en su momento también para clientes y esto, al final,
pues si me tenía que quedar durmiendo a las 3 de la mañana, a mí realmente no me cuesta. Ahora sí, pero y no lo quiero, pero digamos que he sido más bien de sentarme con el ordenador y tal, y no de pues irme al sofá a ver películas o a enchufarme en Netflix, ¿vale? Eso también ha hecho que con el tiempo, precisamente, pues oye, al adquirir ya los conocimientos o la experiencia que te ha permitido, o sea, que te ha traído precisamente pues ese tiempo que has dedicado antes a todo esto, que luego seas mucho más efectivo también a nivel de hacer las cosas. Y que necesitas menos tiempo para digamos, ser más efectivo en muchas tareas y en muchos procesos del día a día. Vale. Y a nivel de hábitos, ¿tienes algún hábito más, aparte del deporte, alimentación y esto que nos has comentado? ¿Algún hábito que te permita ser más productivo, ya que mencionabas la productividad? Duermo más o intento dormir más. Que eso he entendido también con el tiempo que también es muy importante. Entonces, sí, es importante. Pero que realmente si tenemos que resumirlos, precisamente en comer bien, hacer deporte todos los días a ser posible y descansar es súper importante. Y más con los niños pequeños, era un cambio radical y yo lo comento muchas veces con mi mujer, que decía, yo antes era capaz de quedarme hasta las 3 de la mañana aquí tranquilamente con el ordenador y dormía y ya está, y ahora soy incapaz, ¿no? O sea, que he visto que es que no tiene ningún sentido. Y de hecho, a veces eso, me voy a acostar o me acuesto con uno de mis hijos para que se quede durmiendo y me quedo durmiendo yo antes que él. Y eso sí, y madrugo. Entonces, ese hábito de levantarse por la mañana o entrenar, dependiendo del día, o sentarme, digamos, y empezar a sacar algo de faena inicial, te ayuda durante el día a decir, bueno, ya hay mucha parte importante que ya me he liberado, o ya he puesto en marcha varios asuntos, y ya después puedes ir más tranquilo, te permite eso, pues desayunar tranquilo, llevar al peque al cole, no sé, luego si tengo que grabar el podcast con Maxi, por ejemplo, pues puedo grabarlo tranquilamente y luego me voy, llevas otras cosas ya, digamos, en remoto, visitar a tal cliente, pues ya vas con más tranquilidad. Entonces, o sea, levantarse pronto, intentar sacar lo importante ese día, si no entreno por la mañana, y hacer el deporte, si no es por la mañana a mediodía, ayuda muchísimo también en el día a día al ciclo de currar bien, encontrarse bien, descansar bien y disfrutar al final de los tuyos. Sí. Yo también tengo unos horarios así parecidos a los tuyos y a mí también he encontrado que es lo que mejor me funciona. O sea que, vale. Ya para acabar, Manuel, sí que me gustaría que nos recomiendes algún contenido interesante, un libro, un blog, un podcast, lo que tú quieras. Bueno, podcast y puedo hacer aparte de vuestro de Pata Negra, Alfombra Roja, ¿vale? Que es el podcast que llevo con Maxi, que empezaremos pues ahora otra vez la segunda temporada y demás. Aquí, Pata Negra, Alfombra Roja, que hablamos sobre e-commerce. Pero e-commerce a nivel, pues iba a decir, a nivel más pequeño, ¿vale? Porque al final hay e-commerce de autor, iba a decir. Porque ninguno de los dos somos grandes como tal, o sea, comparado con otras grandes plataformas, grandes marcas y demás. Y es una manera también de compartir ese día a día de un e-commerce pequeño, de cuáles son pues eso, las inquietudes, los problemas, comentar lo que ocurre en el mundo del e-commerce, como la manera de hacer las cosas, que son distintas al final de cuando eres un gigante, ¿no? De una empresa gigante. No es lo mismo, obviamente, Zara que Maxi con Vitamina J. O sea, no tiene ningún sentido hacer incluso las mismas cosas a nivel de e-commerce. De hecho, es totalmente diferente. ¿Sí? Entonces... Sí, eso que comentas es muy interesante, porque a veces creemos que tenemos que, siendo pequeños, copiar a los grandes y la verdad es que no. Y no tiene por qué. O sea, de hecho, la manera de comunicar o de trabajarse la captación de clientes, en el caso de Maxi, yo no tanto a nivel de Twitter, porque también el sector es distinto, o el producto es distinto, pero es que no tiene nada que ver cuando eres una empresa pequeñita vendiendo por internet, mucho más personal que cuando eres una bestia que tiene tiendas en cualquier esquina de cualquier ciudad. O sea, no tiene nada. Entonces, yo recomendar o sea, directamente un título de un libro como tal, yo recomendaría que alguien se meta en Gurulibros y ahí ve gurulibros.com y ve un montón de libros que yo recomiendo también, porque está en mi perfil, porque lo tuve que hacer al principio para poner en marcha la web, y ahí recomiendo yo libros que voy leyendo, pero sobre todo a nivel de
porque creo que es bastante importante a nivel de finanzas, de conocer cómo funciona economía y finanzas, tanto personales como de empresa, ¿vale? O sea, y conocer cómo funciona el mundo económico, también por tu propia tranquilidad y saber dónde, pues yo sé, dónde metes tu dinero o cómo funciona el mundo a nivel financiero y económico es bastante importante, porque a nivel de empresa te puede ayudar a hacer también cosas bien o cosas mal. A nivel de personal también, de mejora personal, pues de productividad, de conocimiento también pues voy a decir, del cuerpo humano, de cómo funciona, precisamente por todo este tema del deporte o de la alimentación, ¿vale? A nivel también de formación, o sea, no sé, libros como Upgrade de David Alayón y demás, por ejemplo, porque, oye, va a venir esto. O sea, prepárate. Entonces, al menos que sepas por dónde tienes que ir, o sea, cómo te tienes que formar a nivel personal para poder, al final abarcar o enfrentarte a cambios que están viniendo. Y mira, vemos como la inteligencia artificial está comiéndose el terreno de muchos, pues cómo te adaptas tú, ¿no? Cómo cambias. Entonces, yo soy de leer mucho y variado. De hecho, es que aquí ahora mismo tengo como pues esos 10 libros entre pendientes, entre libros de marketing, de finanzas, de mejora también personal o de temas profesionales y demás. Hay uno que a mí me marcó hace tiempo, que de vez en cuando abro alguna página y tal, que era este que tengo aquí, pues lo he dejado aquí, que se llama The Evil Plans, de Hugh MacLeod, que este tío le escribe a Seth Godin, le hace los dibujos de sus libros. Lo conocí, de hecho llegué a él por eso, porque ponía los dibujos que hacía en los libros. A ver si encuentro uno por aquí. Porque son muy reconocibles. Bueno, de este tipo de dibujos y tal, que si has leído algún libro de Seth Godin lo vas a reconocer, ¿no? Sí. Y en este libro cuenta su plan demoníaco, digamos, para salir de la carrera de la rata y empezar con un negocio que te guste, ¿no? Con una vida que te guste. Entonces, claro, me hizo ahí en esa época un pequeño clic y dije, yo es que lo que quiero es realmente, ¿dónde quiero llegar? Trabajar para otros, para tal. Y entonces empecé a diseñarme mentalmente un plan así, de decir, vale, voy a seguir trabajando así o de esta manera para aprender todo lo posible también y llegar a un momento y diga, me pongo solo, me voy a dedicar a mi empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque veía, por un lado, que el mundo de la alfombra iba a crecer, pero que yo necesitaba y quería también aprender de otros mundos. De hecho, tema banca, tema inmobiliario, empresa B2B, agencia de marketing digital. Todo esto al final es experiencia, como empresa de deporte, etcétera, experiencia final que ganas, que dices, bueno, te he absorbido todo y te sirve muy mucho tanto para tu negocio propio que puedas tener, o eso, la patita, digamos, que tenemos en Mundo Alfombra a nivel de agencia también de marketing digital, con 3-4 clientes que tenemos por ahí, que llevamos temas de estrategia digital y de acciones en internet y demás para sus webs y todas estas cosas. Y para propio, obviamente, Mundo Alfombra, para repercutir en mi propio negocio y mi propia empresa, hacerla crecer. Entonces, este libro me hizo clic precisamente para decir, me voy a hacer un plan a X años para decir, mi futuro está por aquí. Yo voy a seguir por aquí, voy a hacer esto y esto y esto. Conforme vea la oportunidad, cambiaré precisamente para llegar a ese punto. Hasta que tuve hace casi 2 años que dije, adiós trabajar para otros, voy a trabajar para mí, o en este caso para mi empresa y hacerla crecer. Vale, pues perfecto. Pues ahí lo dejaré todo en las notas del programa y ahora sí que ya los que quieran saber más de ti, los que quieran comprarse una alfombra maravillosa en vuestra web, ¿dónde os pueden encontrar? El Mundo Alfombra es fácil de encontrar en internet, en mundoalfombra.com. Ahí está nuestra tienda principal. Alfombrasalacarta.com está también, pero bueno, es la patita, digamos, ahí de alfombras a medida. Yo soy fácil también de encontrar. A mí por Manuel Mas o Manoletux me encontráis en Twitter principalmente, o LinkedIn también. Manuel Mas me buscáis en Mundo Alfombra y aparezco también. Soy fácil. Tengo la web manuelmas.es, que estoy ahí dándole un retoque para unas cosas futuras que no tardarán mucho en llegar. Y nada, es que soy fácil también de encontrar por internet. Vale, pues perfecto. Pues ahí lo dejaré también en las notas del programa y nada, y solo me queda darte las gracias por este rato, por esta charla que hemos compartido
Y nada, y por pasarte por el podcast y dedicarnos este rato. Nada, yo encantado de estar aquí en InnoCavi, de compartir aquí, que me has hecho hueco a mí, y yo cuando estuve mirando quién había aparecido, dije, joder, pues aparte de alguno con colegas y tal, y gente que admiro también personalmente, y dices, leches, pues qué miedo me da esto. Pero bueno, no he estado muy a gusto y encantado también de compartir, porque sobre todo porque en el mundo del e-commerce al final no somos mucha gente. Y si algo le sirve de lo que hemos vivido, de experiencia, yo encantado siempre de compartirlo. Sí. Y demás. O sea, al final es una manera también de devolver a la gente o al mundo del e-commerce lo que me ha dado a mí, la oportunidad que me ha dado de tener, pues al final, la propia empresa con mi familia, de funcionar y tener, pues para vivir con el comercio electrónico. Pues yo puedo ayudar a otra gente, pues, que me cuesta, ¿no? Por eso, de hecho, ahí es la idea precisamente también del podcast con Maxi, de intentar, bueno, oye, desde nuestra visión, si a alguien le sirve y le funciona también, pues nosotros encantados. Pues sí, pues desde luego es muy interesante eso, conocer experiencias, porque, bueno, si ya tienes un e-commerce te ayudan a evolucionarlo, y si no tienes ningún e-commerce seguramente que habrás escuchado en internet lo fácil que es lanzar un e-commerce, lo fácil que es vender y crear una marca, cuando la realidad pues suele ser bastante diferente. Así que escucharlo de gente que tiene experiencia, pues creo que es muy interesante. Casos de la noche a la mañana pueden ocurrir, si los hay. O sea, pues hay poquitos. Pero la mayoría de proyectos que yo conozco que evolucionan con el tiempo, es que has visto que crecen y todo demás, que tienen un recorrido de muchos años detrás. De trabajarlo poco a poco, de un crecimiento continuo, sin parar, pero poco a poco. O sea, nada de eso. No tengo nada, el año que viene facturo 5 millones de euros, así, como si nada. Suele ser raro. ¿Por qué? Puede ser pues triunfar precisamente. De hecho, algún cliente de e-commerce que nos compra a nosotros felpudos, alguna alfombra y tal, son tiendas online que han crecido y están ahora mismo apareciendo en el offline. Pero son casos muy contados. O sea, el resto de e-commerce o de negocios al final online que venden en internet y demás necesitan mucho más recorrido y necesitan aguantar. Y ahí es donde al final dices, pues sí, al final ya evoluciona, el proyecto evoluciona contigo, tú con el proyecto, y luego ves que tiene al final un sentido y que, joder, ya tienes esa empresa con X años ya detrás, experiencia, ya has visto cómo cambia el mercado, cómo te has adaptado, cómo has crecido. Y no ha sido de la noche a la mañana, sino que ha sido un curro constante. Y esa es la máxima común en todos los negocios que al final funcionan. Aguantar, trabajo constante todos los días y espera. O sea, y intentar hacer cosas y experimentar también. Yo creo que también es un consejo interesante. Al final, el que no prueba, el que no se lanza, no consigue nada. Es muy difícil petarla de la noche a la mañana, sí. Pero bueno, pero tampoco todos tenemos que buscar eso. Exactamente, y tienes que hacer cosas, es eso. Tienes que hacerlas, tienes que probarlas, porque además es que encima estamos en un medio, en internet, en que te permite hacer cosas muy rápido, probarlas y ver si tienen sentido o no, y que tiene repercusión o puede tener repercusión enseguida. Entonces, hay que aprovecharlo. Sí. Muy bien, pues nada, Manuel, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias también a las personas que habéis llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado la entrevista, que hayáis disfrutado con todo lo que nos ha contado Manuel, y como siempre nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu empresa. Y recuerda que si quieres lanzar una nueva línea de negocio al mercado en tu empresa, en innocavi.com te puedo ayudar con formación y asesoramiento para aplicar creatividad, Lean Startup y las estrategias más innovadoras de marketing online. Contacta conmigo en innocavi.com y hablamos.